Hola, buen día. Hola, Pamela, buen día, ¿cómo Hola, estás? Patricia. Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, también, gracias. Perfecto, qué bueno. Hola, Guillermo. Hola a todos los que están acá presentes. Hola, buenos días. Buenos días, buenos Buenos días, días. Pamela. Ustedes, Guillermo, ya estamos, ¿cierto? ¿Estás acá? Ahí ya Perfecto, estoy, ahí está, llámeme. ya, perfecto, ya. Entonces, ustedes nos avisan si falta alguien, si esperamos unos minutos. Comencemos nomás, Pame. Ya, perfecto. Ok. Esperamos Gracias. entonces, tú nos avisas. Guillermo, ¿estás compartiendo? Ahí sí veo. Ahora sí, algo pasa con Víctor, que ya lo admití, pero no sé qué pasa, como que tarda en unirse y se sale de nuevo.
Todo listo, ustedes nos indican. Guillermo, ya estamos listos. Buenos días. Muy buenos días, Patricio, gracias. Pues bueno, vamos a dar comienzo entonces a esta sesión. Bienvenidos. Y bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto y que sirva ello para un poco hacer este comparativo con ahora el tema de Windows Server, ¿no? Ahora en esta última versión, Windows Server 2025, pues al igual que lo que les compartí con respecto a Office en su última versión y demás, lo principal o lo más importante es la oportunidad que estamos viendo con respecto a los clientes y desde luego esta oportunidad que se tiene para renovar, por ejemplo, en este caso, infraestructura que de la misma forma como en las versiones de productividad o de sistema operativo, tienen esta característica de que ya no están bajo soporte, ya no están actualizadas. Entonces, bueno, sirva este material para dar este update ahora a el tema de servidores. Entonces, vamos a revisar a lo largo de esta sesión varias características, desde luego, desde la oportunidad que significa el modernizar infraestructura del lado de los clientes y desde luego con estas características que apuntan a modernizar y preparar para el futuro, desde luego, la plataforma. ¿Por qué? Porque, como iremos viendo, hay ciertas características que están presentes hoy en esta última versión que no se comparten con versiones anteriores, porque justo han ido evolucionando en esta largo desarrollo que ha tenido servidores. Y bueno, hoy en esta clara vocación de apuntar a hacer esta posibilidad de una infraestructura híbrida. Es decir, si bien es cierto, aprovechar todas las ventajas que implica la infraestructura en la nube, como la facilidad de poder detonarse de manera inmediata, de poder utilizarse con tan solo unas pequeñas configuraciones o incluso si se configura de manera automática. Y bueno, también las ventajas que implica el tener un servidor de manera local, que esa es también parte de lo que implica esta charla. Es decir, por temas de regulación, por temas de latencia, incluso por temas de precio, muchas de las veces va a ser mucho más conveniente tener un servidor local por temas de almacenamiento, por ejemplo, y costos de almacenamiento, pero eso no quiere decir que por el hecho de tener una infraestructura local vamos a perdernos características que están presentes hoy en la nube. Por eso es que hoy este tipo de infraestructura de la mano de Windows Server 2025 pues nos da esa posibilidad de tener una infraestructura totalmente híbrida, que es el modelo subyacente detrás de este concepto, ¿no? Entonces, bueno, pues acompáñenme a revisar estas características y de la misma forma que se los he comentado en sesiones anteriores, cuando surja alguna duda, con toda la confianza del mundo, pueden realizar sus preguntas, si incluso casos en los cuales han revisado con los clientes o dudas que les han comentado a los clientes, pues igual si está en mi posibilidad resolverlas, pues con mucho gusto lo haré. Y bueno, una parte importante de esta oportunidad o de poder delimitar esta oportunidad del lado de los clientes, pues implica comprender los desafíos que en este caso tiene el mercado, ¿no? Desde luego hay características muy comunes que saltan a la vista, como puede ser la inflación e incertidumbre económica en distintos países y que implica desde luego el alza de distintos costes, tanto de infraestructura como de licenciamiento. Entonces, bueno, sabemos que esos desafíos, pues desde luego implican el repensar, el reajustar los recursos que se tienen y poder hacer más con menos. Entonces, parte también tiene que ver con el problema de la cadena de suministro, escasez de mano de obra, desde luego el aumento
en las expectativas de los clientes, porque ahora, pues desde luego los clientes, al tener esta inmediatez de características que se ofertan prácticamente en todas las plataformas, pues desde luego las expectativas que pueden tener con respecto a estos distintos productos y servicios, pues desde luego aumentan. Y desde luego la intensificación que esto conlleva para la competencia de mercado. Entonces, ahí vemos como una de las preocupaciones, de acuerdo a encuestas, de las principales preocupaciones, desde luego en un 54% de propietarios de pymes que mencionan la inflación como su principal preocupación. Y bueno, pues como les comentaba, en ese sentido es importante poder optimizar esta entrega que podemos hacer de infraestructura de la mano de todas estas valiosas características, ¿no? Entonces, desde luego, parte de los requerimientos de las necesidades que las empresas enfrentan, pues son, desde luego, el apartado de seguridad. Cuando hablamos de una nueva plataforma, de una nueva entrega, en este caso, de Windows Server, pues está muy de la mano de aumentar características de seguridad, de acompañarlas de estándares actuales y desde luego, pues eso implica la innovación, desde luego, el poder que esta plataforma tenga resiliencia, que ofrezca características, como ya veremos más adelante, que implican que la plataforma sea mucho más resiliente. Desde luego que de manera central nos permita ahorrar costos y desde luego que tenga esta agilidad que ya les mencionaba, que del lado de una infraestructura híbrida es posible, es factible, debido a poder detonar de manera inmediata infraestructura en la nube cuando los requerimientos de una empresa pueden llegar a crecer. Y desde luego, pues lo que implica hoy este camino a la modernización, del lado de todas estas características de las cuales les he estado hablando y la idea general o básicamente la ruta que seguimos, pues es esta idea de transformación digital de todas las organizaciones. Y bueno, pues eso muy de la mano va con la renovación de su infraestructura. Entonces, bueno, cuando hablamos de Windows Server 2025, pues en ese camino a la transformación digital, pues nos va a ofrecer esta seguridad mejorada que está presente ya dentro de la plataforma con algunas características que iniciaron o se empezaron a mostrar en el sistema operativo. Como ustedes ya saben, en ese sentido, pues la parte de núcleo seguro, perdón, las características multicapa que tienen esta BIS desde el hardware, poder implementar características de seguridad como son los módulos criptográficos, como algunas otras mejoras que implican el poder cubrir prácticamente todas las aristas que pudiéramos tener en cuanto a seguridad. Entonces, bueno, esta seguridad multicapa pues nos garantiza esta protección de extremo a extremo y desde luego las capacidades mejoradas pues nos permiten desde luego esta modernización del hardware local con este concepto que ya les compartía de manera inicial. El poder modernizar esta infraestructura local mientras aprovechamos desde luego las plenas capacidades de la nube. Y desde luego también aprovechar esta gran boom del cual ya hemos hablado un poco, de estas innovaciones impulsadas por la IA, que como yo les mencionaba cuando hablamos de Copilot, ¿no? Sabemos que una inteligencia artificial, un modelo de lenguaje generativo, una serie de características que están presentes en estas tecnologías, pues desde luego permean prácticamente a todos los productos y servicios que ofrece Microsoft. Entonces, pues desde luego, esto pues también va a estar presente para ofrecer desde luego un mayor valor empresarial de la mano de estas inteligencias artificiales. Y desde luego también es cierto que tenemos que identificar de manera perfecta el público objetivo cuando hablamos, cuando tenemos estas conversaciones con los clientes, ¿no? Es decir, hay distintas perfiles que tienen desde luego preocupaciones totalmente distintas y que bueno, que tienen que ver con que cada uno de estos elementos al interior de las organizaciones, pues tienen este poder de toma de decisión para hacer estas inversiones. Entonces, desde luego están los responsables de las tomas de decisión empresariales que están mucho más alineados con los objetivos de la empresa en torno a negocio y desde luego pues su principal objetivo siempre será el poder maximizar las inversiones en tecnología y desde luego en que se incorporen tecnologías o capacidades que puedan ayudar a cumplir los objetivos de empresa. Y desde luego también
están presentes en esta toma de decisiones, pues los responsables de la toma de decisión técnica, ¿no? Estos que tienen también estas preocupaciones mucho más centradas en mejorar, en centrarse en la seguridad, en el cumplimiento, y desde luego que están interesados en formas rentables de innovar de la mano de nuevas tecnologías. Y obviamente los profesionales de TI que están enfocados desde luego en encontrar formas de hacer más con menos, como es la idea central de lo que les había compartido. Y desde luego están interesados en que estas soluciones sean mucho más fáciles de implementar y desde luego de administrar, que son características que están presentes desde luego en esta última actualización. Entonces, bueno, es importante que tengamos esas ciertas consideraciones de entender primero, de un lado, el mercado, las necesidades, los requerimientos, lo que en este caso la solución puede ofrecer, los tomadores de decisión, como ya lo revisamos, las personas con las que vamos a interactuar, y desde luego también entender la oferta que podemos realizar en cuanto a las ediciones, que en este caso nos van a acompañar de la mano de Windows Server 2025 y desde luego la capacidad de poder guiar, de poder asesorar a nuestros clientes con respecto a la versión que pueda encajar de manera perfecta con cada una de ellas. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda, algo que quieran mencionar con esto que de manera introductoria acabo de mencionar? No por mi parte. No, No, bien, por mi Rodrigo, parte tampoco. gracias. Patricio, Ignacio, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a continuar si les parece. Y bueno, ya enfocados en la entrega que podemos realizar con cada uno de los clientes, pues tenemos la edición Essentials, ¿no? Que está todavía presente, ¿no? Y que desde luego esta versión, como su nombre lo indica, pues es una versión que en general está enfocada a ser un servidor de entrada para una organización, es decir, una organización que esté, sea un cliente primerizo o que tenga un entorno muy pequeño, porque tiene ciertas características que están muy acompañadas, sobre todo con el costo, que sea un servidor de bajo costo, pues implica también que Windows Server Essentials es la versión más económica pero que de acuerdo a requerimientos técnicos tiene ciertas... me parece, por aquí me dicen que no se visualiza. Voy a dejar de compartir de nuevo y voy a compartir toda mi pantalla, a ver si esto soluciona el problema y me dicen cuando ya lo vuelvan a ver. Sí, perfecto, Guillermo. Ok, muy bien. Entonces, bueno, les comentaba que esta edición sobre todo está enfocada en un servidor de entrada, un servidor de bajo costo y sobre todo por los requerimientos que tiene aparejados. Es decir, pues básicamente se trata de un solo procesador con un máximo de núcleos, que características que iremos viendo más adelante y que también a nivel de poder ingresarlo en una infraestructura preexistente, pues como limitante tiene que solamente puede ser un servidor raíz, es decir, no podemos llegar a una infraestructura existente con esta versión de Essentials, por lo que les comento, ¿no? Entonces, esta edición está pensada sobre todo en estos clientes primerizos, ¿no? Entonces, pues desde luego enfrenta estas limitaciones tanto de hardware como de procesador y desde luego el que solamente puede ser el servidor raíz de una organización. Entonces, bueno, importante que lo sepan. Y luego ya nos vamos con justamente la parte de estándar y data center, ¿no? A mencionar, y antes de llegar al modelo de licenciamiento, que sepan que en el caso de Essentials hay un modelo de licenciamiento en el cual si bien es cierto que la licencia de servidor cubre el requerimiento de poder licenciar al servidor como tal, también sabemos que en estos modelos de cliente-servidor, pues también es necesario pensar en el licenciamiento que se requiere para poder acceder a ellos. En el caso de Essentials, ya es una solución que está totalmente en forma de paquete porque ya nos permite, nos provee las CALs o las licencias necesarias para acceder a este servidor al ser esta intención de tener una solución de bajo coste que ya incluya prácticamente todo lo necesario para la puesta a punto en estos clientes primerizos. Y bueno, ¿por qué se los menciono? Porque hay esta diferencia entre Essentials y las otras dos versiones que sí tienen ya esta BIS en la cual
necesitamos cubrir la solución completa cuando ofertamos a los clientes. Es decir, cubrir sí el licenciamiento que requiere el software para poder estar presente en un entorno físico o un entorno virtual, pero pues también el acceso que necesitamos para el servidor, que son básicamente las calls. Las calls para poder acceder de manera general a los servidores, pero también las calls especializadas que les llamamos calls aditivas, que son para precisamente algunos servicios, como pueden ser el servicio de escritorio remoto, que requiere también una cal específica para poder acceder al servidor. Entonces, un poco para delimitar estas diferencias entre lo que implica estándar, data center y versus esta modelo ya en paquete de Essentials, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estándar, retomando esta idea y una vez que les delimité este escenario, regresando a estándar, pues es esta versión ideal para empresas con entornos físicos o mínimamente virtualizados, porque una de las características que tiene es básicamente que nos permite dos instancias virtuales. Claro que estas instancias virtuales son cuando utilizamos la versión de servidor como virtualizador, es decir, ejecutamos nuestro Windows Server y podemos ya las cargas de trabajo específicas generarlas en estas posibles instancias virtuales, ¿no? Porque si utilizamos, por ejemplo, nuestro servidor base junto con el virtualizador para tareas específicas, pues entonces ya no estaremos contando con esas dos instancias, ya solamente contaremos con una, porque las cargas las estaremos trasladando al servidor físico. Entonces, ese es un concepto también que tienen que tener claro con respecto a este tipo de modelos, ¿no? Si en el caso de estándar se utiliza solamente con la parte de virtualizador, bueno, podemos ejecutar dos instancias de Windows Server estándar de manera virtual sin ningún problema, ¿no? Entonces, esa sería como las limitantes, ¿no? Por eso se menciona ahí esta característica de que son entornos mínimamente virtualizados, ¿no? ¿Quiere decir que no podemos tener más de dos instancias en estándar? No. Básicamente quiere decir que esos son los lineamientos de licenciamiento, pero podemos realizar distintos ejercicios que nos permiten esta posibilidad de ejecutar más instancias virtuales con un ejercicio que se llama sobre licenciamiento, es decir, volver a licenciar el servidor físico, los cores, que ya veremos más adelante a qué me refiero con licenciar el servidor físico, los cores, sobre todo en este modelo específico que tiene servidor. Bueno, una vez que sobrelicenciamos o volvemos a licenciar los cores físicos, pues en ese mismo instante vamos a tener la posibilidad de dos instancias virtuales más. Podemos irnos así de dos en dos instancias virtuales, ejecutando un escenario de sobrelicenciamiento dos veces, tres veces, cuatro veces. ¿Hasta qué punto probablemente se preguntarán? Bueno, el punto en el cual ya resulte más conveniente pagar el costo de una licencia data center para poder tener esas instancias virtuales que probablemente mi cliente requiera, ¿no? Es decir, hasta cinco veces es el número mágico en donde ya licenciando o sobrelicenciando cinco veces el servidor, pues va a ser ya más conveniente por costo licenciar data center con la ventaja de que, bueno, pues ya no estaremos limitados en el número de instancias virtuales que podemos ejecutar de la mano de data center, ¿no? Ahí estaremos únicamente limitados por las capacidades del servidor, ¿no? Su capacidad en cuanto a procesadores, su capacidad en cuanto a memoria RAM, en fin. Entonces, importante que también lo sepan. Cuando ya nos vamos del lado de data center, pues vamos a tener esto que ya les mencionaba, ¿no? Es óptimo para centros de datos altamente virtualizados y desde luego una característica clave que es de última generación, pues estos entornos de software, de esta infraestructura de software. Entonces, ahí vamos a ver ciertas características mucho más rentables que nos permitirán tener desde luego una multiplicidad de hardware base, pero que se puede estandarizar y optimizar con estas definiciones de infraestructura basada en software. Entonces, bueno, ya iremos revisando eso. Sí, Patricio, por favor. Guillermo, disculpa, yo tengo una duda con respecto al Windows Server Essential. Ok. Ese Windows Server eh, es recomendado hasta cierta cantidad de usuarios, hasta cierta cantidad de instancias. ¿Cuáles son las limitantes? Esa es mi Las primera límites, pregunta. sí, Disculpa. Y la segunda,
tiene que ver si yo tengo un entorno de alta disponibilidad, Sí. donde yo tenga dos servidores en capa 3 y lo ataque a algún storage o SANSwitch, algo así. La recomendación es utilizar Windows Server estándar o ahí directamente ya Data Center. Eso, bueno, a ver, me voy por partes en tu pregunta. Lo primero, en cuanto a Essential, sí, tiene esas limitaciones que yo te mencionaba al ser una versión de entrada, máximo 25 usuarios. Entonces, bueno, es importante que también tengamos esa limitación, ¿no? Cuando nuestro cliente requiera o tenga que acceder a más de 25 usuarios, pues claramente esta versión ya no va a ser la que sea específica para ese cliente, ¿no? Entonces ahí sí nos tendremos que decidir dependiendo. Ahí, ojo con, porque sería la respuesta a la segunda pregunta, ya dependiendo de sus requerimientos de virtualización, es donde estaría sobre todo la parte de elegir estándar o data center. Ahora bien, como tú comentas, el cliente podría tener una infraestructura de alta disponibilidad, podría tener incluso una mezcla de fabricantes en cuanto a, por ejemplo, entornos SAN, fibra óptica, distintas tecnologías, pero todo esto podría ser consolidado de la mano de esta característica que solo está presente en data center. Entonces, la respuesta un poco iría por, el cliente tiene necesidades de virtualizar. Si es así, bueno, pues data center sería la opción. Si el cliente también tiene necesidades de utilizar esta tecnología tan importante como es la infraestructura definida por software, bueno, pues también ahí solamente está presente en data center. Ok, disculpa, ¿por qué pregunto esto? Porque uno Sí. generalmente tiene la tendencia, cuando tenemos una solución de alta disponibilidad, pensamos en alta disponibilidad porque todo el mundo va a virtualizar máquinas, pero generalmente eso pasa en el departamento de tecnología tradicional. Pero cuando tú tienes una solución que probablemente sea de automatización, con PLC, generalmente utilizan alta disponibilidad en infraestructura, pero no tienen alta demanda en requerimientos de máquinas virtuales. Por eso te preguntaba si tenía alguna limitante y si yo tuviese una solución de alta disponibilidad, podría también aplicar el Windows Server estándar como una herramienta. Sí, 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 ya delimitado está, digamos, estos entornos de alta disponibilidad, estándar podría funcionar, aunque no tuviera estos requerimientos de virtualización, ¿no? Entonces, sí, también podrían utilizarse esas características que están presentes, desde luego, tanto en estándar como en data center. Súper, muchas gracias. Sí. Y bueno, una vez que delimitamos estas versiones un poco de manera general, pues podemos ir revisando desde luego la propuesta de valor de Windows Server 2025, ¿no? Porque, como les comentaba de manera inicial, algo que hasta este momento, o no sé si ya se los había comentado incluso y vale para prácticamente todo el software de Microsoft, pues en general tenemos este entorno de soporte de 10 años. Es decir, normalmente, por ejemplo, se hace presente ese concepto más que nunca en servidores, pues vemos 5 de los primeros años de este soporte, pues desde luego las nuevas características, cosas que Microsoft vaya a habilitar como nuevas tecnologías o características estarán presentes, por ejemplo, en una versión 2025 a lo largo de esos primeros 5 años. Y después tendrá un soporte extendido en donde vamos a ver características de seguridad ya solamente. Entonces, bueno, ese soporte extendido pues se refiere justamente a que ya esa versión va a conservar prácticamente todas las actualizaciones requeridas de seguridad, pero ya no así la parte de nuevas características. Entonces, bueno, se hace presente justo la idea de que hay clientes que ya tienen infraestructura muy antigua y que no puede sacar pleno provecho, desde luego, de todas estas nuevas capacidades que están ahora presentes en Windows Server 2025 y que desde luego apuntan mucho más a este ecosistema, como les mencionaba, híbrido, en el cual podemos tener infraestructura local, pero también infraestructura en la nube, o podemos tener las ventajas de la gestión en la nube aplicadas de manera local, como políticas, plantillas de seguridad, en fin, que pueden desde luego facilitar esta administración de los departamentos de TI. Entonces, importante que sepamos que desde luego hay
hay una importante oportunidad del lado de este concepto, ¿no? De la propuesta que puede entregar 2025 versus lo que en este caso se vería como una limitante, versiones que estén fuera de soporte, en el caso más grave, o versiones que todavía están dentro de soporte, pero que ya no contemplan las nuevas características que sí están presentes en 2025. Entonces, bueno, ahí como para mencionar esta oportunidad. Desde luego yo les mencionaba que elementos comunes que están presentes en Windows Server 2025, pues son la seguridad, la resiliencia avanzada para poder proteger los datos, reforzar esta resiliencia y desde luego esta clara vocación en el cual ha ido evolucionando el modelo de servidores de Microsoft, donde ya se integra prácticamente o tiene plenas capacidades de funcionamiento mucho más flexible con capacidades híbridas y que pueden optimizar desde luego la agilidad empresarial. Y desde luego esto que mencionaste hace un momento, Patricio, la parte de infraestructura de alto rendimiento, ¿no? Para mejorar el rendimiento, la eficiencia, la innovación. Desde luego, en esta seguridad avanzada y resiliencia hay características que son novedosas, que están presentes solamente en esta versión, como esta característica de on-premises hot patching, que nos va a poder ayudar a obtener actualizaciones de seguridad sin necesidad, o estas actualizaciones cruciales que normalmente lo que mencionaban es que después de hacer la actualización requería forzosamente un reinicio. Bueno, en este tipo de nueva característica, bueno, ahora ya podemos contar con menos tiempo de inactividad porque no precisa el tener que reiniciar para poder, digamos, ejecutar estas actualizaciones de seguridad que se mencionan como cruciales, ¿no? Y desde luego también nuevas funcionalidades de Windows Defender que hacen que estos servidores sean más resistentes a estas constantes amenazas en evolución, que sabemos que ese también es un riesgo que las empresas se enfrentan, el tener que estar lidiando con estas constantes evoluciones en todas las distintas amenazas, desde secuestro de información, distintos tipos de ataques a los cuales pueden ser susceptibles un servidor que no cuente con estas características y desde luego esto que ya les mencionaba de seguridad multicapa que nos ofrece esta protección desde el chip hasta la nube, de la misma forma o de manera análoga como lo hacemos en Windows 11, ¿no? Y desde luego también este concepto de servidor de núcleo seguro que permite tener estas últimas características de hardware y firmware de seguridad para el sistema operativo para proteger los datos críticos. Entonces, bueno, desde luego, en cuanto a seguridad avanzada, en cuanto a resiliencia, bueno, pues están presentes nuevas características en esta versión. Ahora bien, yo les hablaba de características de preparado para la nube, de flexibilidad de capacidades híbridas. Bueno, pues también tenemos esta conexión directa a Azure Arc, que ahorita vamos a definir qué es el servicio de Azure Arc, pero que les permite a las empresas aprovechar estas capacidades híbridas y de nube para poder estandarizar prácticamente toda la infraestructura bajo este concepto de nube híbrida. Y desde luego, también el centro de administración de Windows también ha sido actualizado, nos proporciona un medio mucho más simplificado para administrar tanto entornos locales como entornos de nube, que es desde luego esta nueva herramienta que está presente de manera gratuita dentro de Windows Server y que nos va a permitir desde luego administrar de manera mucho más simple y obviamente ya con las herramientas que también se cuentan, ya sea que sean administradores de poder y sigan utilizando el modelo de línea de comandos, bueno, pero esto pensado mucho más en ser una interfaz muy simple, una interfaz gráfica que nos permita tener, sí, características poderosas tanto para administrar de manera local como de manera en la nube. Es decir, incluso generar instancias de servidor en la nube. Entonces, bueno, también está presente esta característica. Y desde luego el monitor de Azure, que también ha sido actualizado y que nos proporciona este análisis predictivo para una gestión de servidores mucho más proactiva. Es decir, algo que normalmente ha ido evolucionando en prácticamente todos los productos y servicios de Microsoft, tiene que ver con este concepto de proactividad, porque normalmente estábamos muy acostumbrados cuando vamos pasando en estos modelos de madurez que van, en las que van gradualmente las organizaciones, pues estos modelos de madurez, pues desde luego tienen que ver con ahora dejar de ser reactivos
y empezar a ser mucho más predictivos, ser proactivos, es decir, tener información de primera mano para adelantarse incluso a posibles riesgos que estemos enfrentando o incluso a un rendimiento mucho más comprometido. Y evidentemente, bueno, las herramientas que vamos a tener para esta gestión, para este monitoreo, pues nos van a permitir o le van a permitir al departamento de TI estar mucho más al tanto e inmediatamente realizar las acciones conducentes cuando detecten estos posibles problemas. Y desde luego, igual como novedad, las herramientas de servicios híbridos de Azure nos van a poder ayudar a simplificar la detección y implementación de servicios de Azure. Entonces, bueno, también es parte de lo que está presente en este concepto de preparación para la nube y la flexibilidad con capacidades híbridas. Y desde luego ya esto que habíamos revisado, ¿no? La gestión sencilla de máquinas virtuales, a la hora con este nuevo centro de administración de Windows, el poder administrar de una manera mucho más sencilla en un entorno gráfico mucho más moderno, la generación de máquinas virtuales, de entornos de servidor, de servidores híbridos de almacenamiento y desde luego muchas más características que tienen que ver con la alta disponibilidad. Entonces, cuando hablamos de infraestructura de alto rendimiento, pues también estas mejoras, estas actualizaciones en la escalabilidad de máquina virtual mejorada están presentes, ¿no? Y desde luego la compatibilidad de un hardware mucho más amplia, pues estará presente también en esta nueva característica. Y desde luego las capacidades de almacenamiento mejoradas que simplifican esta migración y modernización para las empresas. Y desde luego un concepto que ya está muy presente en todas las organizaciones es esta capacidad de virtualización que tiene que ver con los contenedores. Entonces, que pueden habilitarnos entornos mucho más rápidos y totalmente aislados de un solo sistema. Entonces, bueno, ahora con estas nuevas mejoras, pues se apunta mucho más a esta nueva tecnología que está desde luego ya teniendo un importante desarrollo en las organizaciones y que son el tema de contenedores. Y desde luego también una actualización en cuanto a las capacidades del centro definido por software de Windows Server que nos da esta posibilidad de flexibilidad. Como se los había mencionado, que esta tecnología solamente está presente de definición de software. eh, está presente solamente en data center, como se los había mencionado de manera inicial. Y desde luego, también esta gama de ediciones, opciones de licencia, pues nos permite poder ofertar, como les había comentado de manera inicial, esta solución adecuada para cada una de las necesidades de las empresas. Entonces, la integración en cuanto a tecnologías de Windows Server 2025 y Microsoft Azure, pues es una de estas tecnologías que vamos a ir revisando. Entonces, hasta aquí, no sé si tienen alguna duda, algo que quieran mencionar, lo No podemos, por lo mi parte, podemos revisar. Guillermo. ¿Ok? Guillermo, Sí, solamente desde el principio de los sí, servidores de la Essential, sí. solamente se vende por eh, CSP o se está comercializando porque no estaba ni en OEM ni en ROC. Ah, ok. Bueno, eso todavía no he llegado hasta ahí, pero Ah, pero vamos, esa, si lo vamos a ver, no ¿te avanzamos. parece si lo vemos al final? Sí, sí, Que sería claramente. básicamente Ok, la oferta que tenemos, porque perfecto. hasta este punto no hemos llegado, sobre todo, ya vimos las ediciones, pero no hemos Ujú, visto la manera en la cual podemos exacto. exactamente llegar a ellas, ¿no? Y que son esto que tú comentas, ¿no? El hecho de que puede ser el servidor que venga ya precargado, que ese es uno de los modelos más comunes, cuando el propio proveedor, en este caso, de los principales fabricantes, puede ser HP, puede ser Dell, el servidor nos oferta directamente el software precargado. Sí, sí, Patricio, por favor. Guillermo y Pamela, yo aquí tengo una pregunta. Entendiendo que Pamela es la persona que nos ha ayudado a gestionar estas capacitaciones para aumentar nuestro conocimiento, Sí. eh, y nosotros sabemos y conocemos de hace muchos años ya un poco la diferencia entre el OEM que vende Pamela y el rock. Ujú. ¿Cuáles serían las diferenciales entre uno y otro? Y esto yo creo que es una pregunta para Pame, para empezar a comprar
algo que le sume a la PAME y que no le sume a HP, a Dell o a Lenovo propiamente tal. Eso también es un poco el objetivo. Nosotros movemos sistemas operativos generalmente que los atachamos a los equipos, o sea, como ROC. Entonces, ahí, ¿cómo podríamos tener un diferencial PAME para poder comercializar el producto tuyo y que te sume? Esa es mi pregunta. Ok, bueno, ahí complementando un poco esa parte con lo que comentaba Pamela, desde luego les comentaba que en la parte de OEM, pues saben, ustedes perfectamente identifican desde el software que viene precargado, que es básicamente eh, esto que es Direct OEM, que es este concepto en el cual ya el fabricante del servidor me está integrando desde luego la solución, y también está la parte del Reseller Option Kit, que también entiendo, te cuenta a ti, Pamela, en ese sentido, es parte de lo que tú también les puedes ofertar cuando, por ejemplo, se compra un servidor de una marca específica que eso requiere utilizar la versión Reseller Option Kit, la versión ROC específica de HP. ¿Por qué? Porque tienen ciertas características. Es decir, si compramos un servidor HP y queremos como de manera más económica ofertar al cliente la solución OEM, pues en ese mismo sentido, pues esa solución OEM lo que va a permitir es que solamente esa Reseller Option Kit puede ser ejecutada en un servidor HP, así como existe una versión específica para Dell y una versión para estas cuatro principales marcas. Entonces, bueno, desde luego es una de las opciones. ¿Qué características tiene? ¿Qué limitaciones tiene? Que en este caso el soporte, la principal diferencia, desde luego, el soporte va a ser ofertado directamente por el fabricante. Es decir, si el servidor es de origen HP, si es servidor Dell, bueno, pues directamente es quien nos va o quien le va a ofertar el soporte al cliente. Hay una diferencia con la otra versión, que es básicamente esta versión que no tiene limitaciones en cuanto a qué servidor puedo instalar, en cuanto a que no se encuentra se me fue ahorita el concepto, que no está limitado por el BIOS del sistema y podemos instalar prácticamente en cualquier servidor. Y la principal diferencial es que ese tipo de licenciamiento, pues lo que permite es que el soporte sea directo de Microsoft. Entonces, esa versión, pues evidentemente es la que también tiene en su catálogo de disponibilidad Pamela, y que también pueden ofertar a sus clientes, que cuando hablamos de costos, pues vamos desde el costo más optimizado, que es las versiones de Direct OEM, de Reseller Option Kit, y luego vamos a tener la versión específica en la cual esta versión, pues ya podemos integrarla prácticamente a cualquier servidor de cualquier marca, incluso en servidores que se encuentran ensamblados, con la principal ventaja añadida de que esta versión, pues va a estar totalmente soportada de manera directa por Microsoft. Ahora bien, significa que en todas las versiones vamos a tener disponibilidad, ¿no? Eso, si quieren, al final se los puedo comentar porque tengo que salir de esta presentación. Ese contenido no está presente en esta presentación, pero al final, si quieren, lo podemos revisar. Y si quieres ahí comentar, Pamela, con respecto a esto que acabo de puntualizar, ¿no? Sí, cuando lleguemos a esa parte, eh, intervengo para no, Ok, ya, para que bueno, continúes con la línea de tu presentación. ok. Muchas gracias. No, 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 con gusto. Entonces, bueno, ahí rápidamente vamos a mencionar lo que es la parte de Microsoft Azure. Pues como ustedes saben, es esta nube de Microsoft, esta plataforma en la nube que permite a las empresas tener este almacenamiento de datos, ejecutar aplicaciones, acceder a la potencia informática sin requerimiento de servidor físico, ¿no? Que esa es parte de esta extensibilidad o en esta oferta que podemos dar para una infraestructura de la mano de una licencia de servidor local que puede extenderse a estas capacidades de Azure. Y lo que les mencionaba con respecto a Arc, pues nos da estas posibilidades de ampliar las funcionalidades de Windows Server 2025, que les da esta gestión centralizada, seguridad mejorada y capacidades de nube híbrida, incluso en entornos multinube. Es decir, no necesariamente funciona mejor en la infraestructura de Microsoft, de la mano de Azure, pero también tiene esta posibilidad de tener conectores con otro tipo de proveedores de nube que el cliente ya esté trabajando. Entonces, desde luego, Azure Arc me da esta posibilidad de extenderme hacia infraestructura
desde luego, infraestructura local, infraestructura en la nube, pero también entornos multinube. Entonces, bueno, también parte de estas características tiene que ver en gestionar en todas las ubicaciones, ver, controlar los servidores desde el portal de Azure de manera local o de la infraestructura en la nube y desde luego el acceso a características de Azure para tener estas herramientas y servicios de Azure de manera integrada. Y también en cuanto a seguridad y cumplimiento, proteger con las medidas de seguridad de Azure. Ya por ahí les mencionaba esta posibilidad de aplicar incluso plantillas de seguridad a infraestructura local. Y desde luego la flexibilidad mejorada, el desarrollo consistente con todas estas integraciones que hoy se tienen de la mano de Azure. Sí, Pamela. Sí, Guillermo, tengo entendido, em, aclara si no es así, ¿cierto? Que Azure solo funcionaría con Windows Server CSP. Eh, mm, Sí tiene funcionalidades plenas porque cuando hablamos, por ejemplo, de CSP, estamos hablando de que el cliente ya tiene probablemente infraestructura colocada en la nube, pero eso no implica que el servidor de origen no pueda ser una solución de Reseller Option Kit, una de Direct OEM o esta Ujú. versión de la que estamos hablando. O sea, eso no implica que no pueda tener estas capacidades de conexión. Puede, puede contratar Azure, entonces. Sí, sin ningún Y problema. O sea, Assurance, sí, y eso va a permitir otra serie de características como, desde luego, está apartado tan importante que tiene que ver con el soporte, con la portabilidad de licencias, con las licencias que ya tiene de manera local, podérselas llevar a la nube, en fin, son una serie de ventajas, pero que ya, bueno, son enteramente del lado de CSP, ¿no? Pero claro, que evidentemente cuando hablamos de posibilidades es, ok, no necesariamente el origen del licenciamiento de un servidor tiene que ser CSP para poder contar con todo esto, ¿no? Es decir, podemos tener desde la infraestructura base obtenida de manera directa con un servidor local y después crecerlo y llevarlo de acuerdo a los requerimientos del cliente hacia distintos escenarios. Que ese es, desde luego, este núcleo central de esta charla, ¿no? Las posibilidades plenas que podemos tener hoy y ya no están casadas con ahora solo conformarse con tener infraestructura tradicional y no poder gozar, desde luego, de todas las ventajas de los servicios en la nube. eh, Entonces, bueno, de manera rápida les comento en cuanto al licenciamiento, pues la anatomía física de un servidor es básicamente esta que estamos visualizando. Implica que se puede tener uno o varios procesadores. Ya les mencionaba yo que en el caso de Essentials, pues está limitado a un solo procesador. Y en el caso de este modelo de licenciamiento, que se enfoca en estándar, que se enfoca en data center, pues tiene que ver con estos núcleos que cada uno de los procesadores tiene. Y la primera de las reglas de licenciamiento para servidores me indica que todos los núcleos físicos de un procesador deben contar con una licencia. Es decir, esta característica está presente desde licenciamientos previos e implica que vamos a tener que licenciar prácticamente todos los cores de un servidor para poder decir que que lo estamos licenciando de manera correcta. Entonces, bueno, ahí vemos de manera inmediata que este ejercicio ahí gráfico, pues cuenta con dos procesadores, con cada uno de ellos tiene, perdón, 8 núcleos. Y bueno, también es cierto que cuando hablamos de la mínima eh, cantidad de núcleos que podemos licenciar, son 16. Es decir, independientemente de que nuestro servidor tenga menos de esos 16 cores, nosotros la mínima licencia con la cual podemos cubrir ya sea un servidor que tenga 16 cores o menos, va a ser con esta licencia que le llamamos base. Entonces, bueno, a partir de ahí, nuestro servidor podría tener mucho más cores e implicaría que necesitaríamos comprar la licencia base que cubra los primeros 16 cores más las licencias aditivas que en este caso cubran los cores adicionales. Es decir, respetando la regla que les comentaba hace un momento de que tenemos que licenciar prácticamente todos los cores. Y ya de ahí nos movemos a el concepto de licencias de acceso de cliente, las CALs que les mencionaba, que les permiten para poder complementar el modelo de licenciamiento. Ya vimos
que para poder licenciar un servidor tenemos que licenciar todos los cores en esta regla que les mencionaba, que mínimo son 16, pero bueno, eso implica solo la parte de licenciamiento del servidor. Otra parte distinta es la parte del acceso al servidor. Y en el caso de Standard y Data Center, pues requerimos desde luego estas CALs que nos permitan acceder a los servicios. Y las CALs desde luego son obligatorias para todos los usuarios y dispositivos con acceso directo al servidor. Y existen también dos tipos de CALs dependiendo de la conveniencia, en este caso, que el cliente pueda tener. Es decir, hay CALs de usuario, CALs de dispositivo. ¿En qué entornos? Así rápidamente lo podemos mencionar. Si imaginen un escenario en el cual el cliente tiene probablemente varias turnos en los cuales es un call center en el cual tiene tres turnos distintos, en vez de licenciar cada uno de los usuarios que están presentes en esos turnos, podríamos licenciar a un dispositivo en el cual a lo mejor hasta tres personas distintas en tres distintos turnos se estén firmando, ¿no? Pero eso ya dependerá del requerimiento específico. Y cuando hablamos de una CAL de usuario, pues puede ser más conveniente cuando este usuario lo estemos licenciando y tenga esta factibilidad de poderse firmar desde distintos dispositivos o tenga esta posibilidad de tener mucho más movilidad sin estar necesariamente que accediendo desde un solo dispositivo. Entonces, como concepto principal, pues estas CALs son obligatorias para todos los usuarios y o dispositivos con acceso directo al servidor. Y las CALs de Windows Server 2025 incluyen los derechos de degradación a Windows Server 2022, 2019. Entonces, que eso también lo tenemos que tener. Hay una tabla específica que ahorita no forma parte de este material, pero que también con gusto se las puedo compartir. Y desde luego esta tabla pues nos habla de estas compatibilidad de CALs entre distintas versiones de servidor. Y bueno, ya en cuanto a la comparativa de ediciones, pues ya les mencionaba, ¿no? Que en el caso de estándar es ideal para entornos físicos o mínimamente virtualizados con estas dos máquinas virtuales. Y desde luego en Data Center vamos a ver este centro de datos altamente virtualizado. Y, perdón, por ahí, déjame, no alcancé a ver la pregunta en el chat, habilito el chat. Dice, ¿un Windows Rock puede ser downgrade? Sí, es parte de las características que están presentes en los lineamientos de OEM. OEM como característica principal y al ser Rock en este Reseller Option Kit una versión OEM, pues nos da esta posibilidad de hacer un downgrade. O sea, como por derechos, OEM tiene esta posibilidad. Y eso aplica pues, prácticamente para todas las versiones, ¿no? Ya sea Windows, ya sea servidores, ya sea la parte de ofimática. Guillermo, Sí, cuando tú hablas del downgrade, las versiones de OEM o de rock, ¿cómo sí. sería el procedimiento para poder hacer ese downgrade y cuántas versiones puedo bajar? Pues más bien en cuanto al downgrade es pasar a una versión previa del servidor. Es decir, imaginen que el cliente dice, sí, está perfecto, ya te compré la versión de edición estándar de Windows Server 2025, pero por algunas características de compatibilidad que no he probado, pues quiero seguir funcionando con una versión previa. Bueno, pues está contemplado el que pueda proveerse. En este caso, normalmente cuando son versiones Reseller Option Kit, se puede solicitar directamente al fabricante, en este caso a HP, a Dell, una media de instalación para poder facilitar la instalación de la versión previa de Windows Server, es decir, la versión hacia atrás. Eso sería más o menos como el ejercicio cuando hablamos de downgrade. Sí, lo que pasa es que Guillermo, Sí, generalmente, disculpa Rodrigo, generalmente cuando se hablaba de poder hacer un downgrade, entendíamos que eran hasta dos versiones, o sea, si estamos en 2025, podría ser 2022 correcto. Sí, o hablé de una, pero sí 2019. son dos. Claro, esta es una. Y la otra, el procedimiento para poder hacer ese downgrade. ¿Nosotros deberíamos pedir este downgrade a la marca o la forma es que hay algún sitio donde uno efectivamente pueda descargar la ISO y después licenciar con el producto que tiene en la mano? Sí, son dos cosas que se pueden hacer. Se puede solicitar la versión específica a la marca. Cuando hablamos de un Direct OEM o de un Reseller Option Kit, se puede solicitar, pero también es cierto que está presente la posibilidad de descargar la versión que tenemos en la nube.
Es decir, por ahí, si quieren, les comparto. Incluso hay escenarios en los que el tema de servidores, pues, está un poco limitado cuando hablamos de un reseller option kit por la respuesta física o de stock que podemos llegar a tener. Y bueno, ahí en ese sentido, esta limitación implica que a lo mejor un cliente me lo pide ya y ya lo quiere instalar. Bueno, podemos descargar la versión de prueba, por ejemplo, de un Windows Server en la última versión que estamos buscando y sin necesidad de tener todavía o activarlo, utilizarlo los días que me permite, digamos, esta versión de prueba y hasta que ya se completa mi envío, le llega al cliente la versión, puede activarlo. Entonces también eso es factible, ¿no? Para poder tener las medias de instalación ahí de las cuales contamos en el portal. Sí, Pamela, por favor. Sí, Guillermo, disculpa, pero tengo, ya, es como que todo va dándose como para que pueda intervenir ahora y no después. Sí, 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 adelante, adelante. A ver, es importante aclarar conceptos que lamentablemente nosotros en el tiempo hemos tenido eh, malentendidos acá localmente, ¿ya? Primero, cuando Guillermo se refiere a OEM, nosotros, ¿qué entendemos? El, el Windows físico, ¿verdad? El Windows que yo les vendo con CD, DVD, ¿verdad? Ok. Guillermo se está refiriendo a los equipos que traen preinstalados de fábrica el Windows, ¿ya? Porque tú hablas de OEM, Guillermo, y ellos están pensando en un producto físico y tú estás hablando del servidor integrado con el Es que son Windows. dos. Digo, no tengo ahorita la lámina y desafortunadamente Exacto. estamos en tiempo Cuando, muy... No sé si sí, esto dé para que la cuando, siguiente sesión lo podamos revisar, Pame, porque tengo pegada sí, otra sesión ahorita. perfecto. Pero sí, No, es importante que lo puntualicemos, como bien dices. Y en sí, esa y lámina se cuando explica habla de perfecto eso. rock, cuando habla de rock, habla de la marca, ¿ya? Entonces después yo les explico, porque la forma de hacer un downgrade en rock es distinta a hacer un downgrade en COIEM, que es lo que yo definitivamente comercializo, con una C adelante. Entonces, en pro del tiempo, Pero a ver, Pamela, Guillermo, nada más avanza. corrígeme ¿Mm? eso. ¿A ti no te cuenta, por ejemplo, la parte de Reseller Option Kit? No, ¿Solo te cuenta la parte de Commercial OEM? sí. Ah, bueno, que Commercial OEM, que ahorita que lo Pero acaba de eso no, mencionar pero eso Pamela, es sí. importante que des las dos cosas igual, esto es transversal. Ujú. Ya es importante que hables de rock también. Solamente que el downgrade se hace de manera distinta. Y cuando es rock a cuando es COIEM. Rock, perfectamente como dices tú, se solicita un medio de instalación a la marca para hacer ese rock. En cambio, con COIEM, descarga la versión del Evaluation Center de prueba para que la puedan usar por 180 días, por mientras solicitan mediante soporte Microsoft un downgrade que se demora promedio de días. Microsoft le manda la clave y el cliente puede actualizar su versión de prueba a comercial, ¿cierto? Ok. Saliéndose de dominio, estando en un grupo de trabajo. Más o menos es como eso para que no se les produzca confusión Ahora, mira, en ¿qué te eso. parece si hacemos esto, Pame? Eh, Digo, evidentemente la sesión de hoy no dio para extendernos a esa parte, pero ¿te parece si la siguiente sesión prepara un material muy corto donde ¿Mm? nos centramos sobre todo en esta entrega y En estas esta diferencias? diferenciación, sí. Ok, ¿Te perfecto. parece? Ok. Sí. Ujú. Entonces, bueno, ¿hasta aquí tienen alguna otra pregunta, este equipo? No, no, por mi parte no, Guillermo. No, Guillermo. Y No, ya Guillermo. ahí nos centramos en, y es que desafortunadamente o afortunadamente, este material es nuevo y tiene un avance distinto al que teníamos originalmente, en el cual íbamos avanzando, porque al ser el contenido de server tan grande, era una academia prácticamente en la cual veíamos primero la introducción, luego se veía el modelo de licenciamiento de servidor físico, luego se veían las calls, luego las calls aditivas, en fin. Entonces, y eran contenidos de una hora cada una. Entonces entenderán que en este nuevo material que se está entregando, pues está como mucho más condensado y desde luego salen fuera de estos ciertos conceptos que son muy importantes, como bien salieron ahorita en las preguntas que tan amablemente me hicieron llegar y desde luego con lo que está comentando Pamela, ¿no? Perfecto. Entonces, tú, Guillermo, ya estás en el tope. No sé si tienen alguna duda o se alcanzas, tal vez no alcanzas.
No, ya estoy en el tope. Perfecto. No me queda más que agradecerles y bueno, disculparme porque si esto fue muy precipitado, el limitarnos ahora más por esta sesión, pero bueno, podemos paliarlo la siguiente sesión. ¿Les parece? Sí. Muchas Sí, gracias, Patricio. Guillermo. ¿Mm? Ok, bueno, muchísimas Gracias, gracias y gracias, que Guillermo. tengan un excelente día. Gracias, Guillermo. Igual, Guillermo, que tengas gracias, un buen día. Guillermo. Muchas gracias. Buen día. que te fíen. Gracias, Pamela. Gracias. Chau, chau. Chicos, si quieren, o se quedan unos minutitos, no sé si estás por ahí, Felipe, si podemos continuar un poco acá o tienes que cortar la presentación. Felipe. Les hablo brevemente para que no quede en el tintero, ¿ya? Y, a ver, dame un segundo. Perfecto, Felipe dice que gracias. podemos seguir. Perfecto, gracias, Felipe. Si quieres cortar la grabación, ¿m? Porque esto es un extra. Ok, a ver, entendámonos. Cuando lo que vendo yo, mi área, en realidad no se llama OEM, se llama COEM.